¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:45, abrimos ya Atlántico Noticias. Hoy con el arranque de la campaña de la renta. Comienza hoy miércoles 7 de abril. Una campaña marcada por la incidencia que vayan a tener las declaraciones que hagan los afectados, por ejemplo, por los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, y también las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Algunos van a tener que hacer la declaración. Se espera además que muchos contribuyentes vayan a tener que devolver a Hacienda a pesar de contar con bajos ingresos. Pues ya ven, la campaña con esos expedientes de regulación de empleo por las ayudas aprobadas durante la pandemia, todo marca el inicio de esta campaña de la renta. Un año más, Miguel Vega. Hoy comienza una declaración de la renta marcada por la pandemia y con miles de personas bajo el mecanismo del ERTE y recibiendo ayudas creadas durante esta crisis sanitaria. Muchos contribuyentes tendrán que realizarla y pagar Hacienda. El Gobierno trabaja para evitar que esta situación ponga en riesgo la estabilidad económica para más de medio millón de españoles. Y después del anuncio de Sánchez sobre el impulso a la campaña de vacunación que va a dar el Gobierno, hoy hay también reunión de sanidad con las autonomías sobre la mesa. Isier, obligatoriedad de las mascarillas, ver si se regula, y también el fin del estado de alarma. Sí, Marta, porque Sanidad pondrá sobre la mesa, propondrá a las autonomías no utilizar la mascarilla si hacemos deporte de forma individual y al aire libre, pero sí utilizarla si estamos al aire libre sin mantener las distancias y con personas no convivientes. Además, como bien dices, hoy en Atlántico Noticias analizamos qué supone finalizar el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Bueno, y estamos atentos al informe de la Agencia del Medicamento que sigue estudiando posibles efectos asociados a la vacuna de AstraZeneca. Los ministros de Sanidad de toda Europa se reúnen esta tarde para analizar ese informe. Una vacuna que Reino Unido, por cierto, ha administrado a 20 millones de personas. La fórmula estaba probándose también en menores, pero Oxford ha frenado de momento ese estudio. Y otra cuestión que abordamos hoy: ¿cada cuánto tiempo vamos a tener que vacunarnos contra el coronavirus? Pues hay científicos estadounidenses que dicen que las vacunas funcionan muy bien y que podrían protegernos por mucho tiempo. Luego lo vamos a ver. Ya pueden comprar en las farmacias de Bélgica autotest de antígenos a un precio asequible, pruebas que según las autoridades belgas no requieren personal médico para interpretarlos. Estos test quieren que aceleren el proceso de rastreo de casos. Y en Italia el sector de la restauración está en pie de guerra por las sucesivas restricciones que impiden su actividad. En el interior hay muchos negocios al borde de la ruina en todo el país. Esto es Roma y muchos de estos profesionales acabaron enfrentándose con la policía. También en Nápoles hubo incidentes destacables. Y la situación en Brasil es desde luego pésima. El dato de ayer lo dice todo: 4.200 muertos en un solo día. Esta imagen de cementerios improvisados en Sao Paulo por la falta de sitios especialmente significativa. El Gobierno ha autorizado a que se celebren estos funerales nocturnos para que la familia pueda despedirse de sus seres queridos. Bueno, vamos ya con las cuestiones que son noticia hoy. Después del anuncio de Pedro Sánchez, las comunidades reciben con cautela pues lo que puede ser el fin del estado de alarma. Hoy hay reunión entre Sanidad y las comunidades para reconsiderar por lo pronto algunas restricciones, como es el caso del uso de la mascarilla en determinados casos. Sí, Marta, pero por cierto, y esto es declaraciones de última hora, la portavoz del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que es a este Consejo Interterritorial al que le corresponde tomar decisiones sobre la estrategia de vacunación y no a las comunidades autónomas, tal y como ha hecho Castilla y León con la paralización de la vacuna de AstraZeneca. Pero bien, cambiando de asunto, sobre la sesión de hoy de ese Consejo, Sanidad propondrá a las autonomías no utilizar la mascarilla si estamos al aire libre haciendo deporte y de forma individual, pero sí utilizarla si estamos desplazándonos, si no guardamos las distancias o, por ejemplo, si además estamos cerca de grupos de personas no convivientes. Sobre ese anuncio de Pedro Sánchez de que el próximo 9 de mayo se finalizaría el estado de alarma, hay comunidades a favor y en contra. A favor la nuestra, Canarias, y en contra Madrid, Galicia, Cantabria, afirmando que así se ralentiza evitar más contagios. Pero ¿qué supondría acabar con el estado de alarma? Pues bien, que sean las autonomías quienes tengan la potestad,
la responsabilidad de aplicar restricciones, eso sí, con un aval de justicia. Podrían poner fin al toque de queda y también a las restricciones de movilidad. Gobierno y comunidades autónomas tienen que decidir este miércoles de qué forma se aplica la norma que obliga al uso de las mascarillas, incluso cuando se cumple con la distancia de seguridad. Es lo que dicta la ley de nueva normalidad que ha pasado por Congreso y Senado. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ofrecido a los consejeros revisarla. Yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar. El borrador que el Ministerio presenta a las comunidades propone el uso de la mascarilla en los paseos o en situaciones en las que no se guarde la distancia de seguridad. Excluye el uso de la mascarilla en el baño, en la práctica de deporte o cuando se esté descansando en un sitio fijo, en playas o en piscinas. Es decir, sobre la toalla, solo o con convivientes, no hay que llevar mascarilla. Varias comunidades habían mostrado su rechazo a esa obligación. La decisión se tiene que tomar en un momento en que los contagios aumentan. La incidencia a 14 días ha crecido hasta los 164 casos por 100.000 habitantes. En riesgo extremo están Navarra, Madrid, País Vasco, Ceuta y Melilla. Y en Bélgica las farmacias ya están dispensando autotest para detectar el coronavirus, un tipo de pruebas de antígenos que pueden hacerse sin ser interpretadas por un médico. El precio barato de 7,49 €. El resultado en apenas 15 o 20 minutos. Y Reino Unido, por su parte, va a facilitar a los ciudadanos 2 pruebas rápidas semanales de forma gratuita para controlar la expansión del virus. El primer ministro británico Boris Johnson se ha manifestado a favor de unas pruebas de COVID-19 asequibles para los viajes internacionales. Esto tras las críticas del sector aéreo por el alto coste de las PCR. No obstante, Johnson ha admitido que hay que ser realista, dado que muchos de los destinos afrontan una nueva ola de coronavirus. El gobierno británico espera reanudar los vuelos internacionales a partir del próximo 17 de mayo, siempre que se mantenga el control de los contagios. Por otro lado, el ministro británico de Vacunas ha descartado que se introduzca la exigencia de documentos en los que se especifique si una persona ha sido vacunada o tiene anticuerpos para entrar en los comercios cuando estos reabran el próximo 12 de abril. La idea ha sido criticada por varios diputados por considerarlo poco ético y discriminatorio. No obstante, el gobierno evalúa la posibilidad de emitir algún tipo de documento para casos específicos y espera aprobarlo en algunos eventos deportivos que tendrán lugar el próximo mayo. Hoy han comenzado a inmunizar a la población en Gales con la vacuna de Moderna. 5.000 dosis que han sido distribuidas en los centros de vacunación. Las primeras inoculaciones se van a realizar en un hospital de allí, de Gales. Esta fórmula fue aprobada en enero por la Agencia del Medicamento. La farmacéutica ha confirmado que el ritmo de producción a nivel mundial va a garantizar las dosis prometidas por la campaña. Y la Agencia del Medicamento británico va a anunciar esta tarde sus conclusiones sobre la relación de la vacuna de AstraZeneca con los trombos. Reino Unido ha vacunado más de 20 millones de personas con al menos una dosis de esta fórmula. La Universidad de Oxford paraliza el estudio que estaba realizando en menores hasta no conocer el informe de la Agencia del Medicamento británico sobre la relación de AstraZeneca con los casos de trombosis. Esta tarde el regulador europeo anunciará si sigue viendo más beneficios que riesgos. También podría definir nuevos grupos de edad, sexo o historial médico para inocular esta fórmula. La Organización Mundial de la Salud aconseja seguir adelante, pero espera los informes europeos. Por el momento no hay evidencias de que la evaluación de riesgos de la vacuna deba cambiarse y sabemos con los datos que vienen de países como Reino Unido y otros que los beneficios son realmente importantes en términos de reducción de la mortalidad. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha convocado esta misma tarde a los ministros de Sanidad de la zona euro para analizar el informe presentado por la Agencia del Medicamento Europeo. Alemania y Países Bajos han modificado su estrategia de vacunación. El país germano ha suspendido la inmunización con este suero a menores de 65 años. También Castilla y León no inoculará la dosis a los menores de 65 años. Esta polémica ha provocado que el 52% de los españoles no vea segura esta fórmula anglo-sueca.
Y mientras, Australia ha solicitado a la Unión Europea que permita la salida de los más de 3 millones de vacunas bloqueadas de AstraZeneca en Italia. Una pregunta que sigue todavía en el aire: ¿cuánto duran, cuánto inmunizan las vacunas contra la COVID? Pues hay científicos estadounidenses que ya han realizado estudios sobre este asunto, empiezan a dejar datos, dicen que las vacunas funcionan bien, todas las que se están administrando, y que podrían proteger por mucho tiempo. Las dudas más comunes sobre las vacunas contra el COVID-19 implican el porcentaje de su eficacia y cuánto dura el efecto de la inmunización en las personas después de las inyecciones. Hasta ahora se conocen datos sobre las vacunas de Moderna y Pfizer y según lo que revelan los CDC estadounidenses, las dos vacunas serían muy eficaces en condiciones de vida real para prevenir infecciones sintomáticas y asintomáticas. Más del 90% después de la segunda dosis, tanto que los expertos creen que sea muy difícil por esa razón transmitir el virus una vez vacunados completamente. El estudio también encontró que las personas comienzan a tener un efecto protector incluso después de la primera dosis. El riesgo de infección disminuyó en un 80% después de 2 semanas. Lo que preocupan son las nuevas variantes del coronavirus que podrían hacer ineficaces a las vacunas, pero hasta ahora los estudios revelan que serían capaces de proteger también de tipologías como la inglesa y brasileña, y según la empresa Pfizer, su vacuna funcionaría también contra la peligrosa versión sudafricana, así proteger también los adolescentes. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, los expertos aquí en Canarias son optimistas. Creen, de hecho, que a final del verano las islas van a estar ya con el 70% de su población vacunada. El ritmo de nuestra inmunización depende de los suministros que recibamos de las 4 vacunas autorizadas. Eso sí, advierten, los retrasos en el calendario afectarán directamente a la economía de Canarias. El coste de la vacuna de la COVID-19 no se reduce a su precio. Los retrasos en el suministro tienen también un coste para la actividad económica. Para que se hagan una idea, en solo un mes de pagar ERTES, en verano, pues se gastó tanto como prácticamente todo el gasto sanitario COVID. Es decir, cuanto antes se llegue a la inmunidad de grupo y a la normalidad económica, más dinero ahorraremos. Si a partir de ahora, como parece que va a ocurrir, se empiezan a recibir regularmente envíos de las 4 vacunas, por el final del verano estemos con el 70% de la población adulta vacunada. Pero, ¿cuáles han sido las causas de estos retrasos? No somos un país sino 27, con que nos hemos retrasado en las negociaciones, no teníamos mucha experiencia de negociar con grandes farmacéuticas, la EMA se retrasó en la aprobación respecto a la FDA de Estados Unidos. Todo esto unido al optimismo de las farmacéuticas que no contaron con el colapso de los proveedores en un momento en el que la producción se multiplicó exponencialmente. Y en todo el mundo ya se están disponiendo grandes superficies para vacunar. En París, por ejemplo, para acelerar la inmunización, se ha habilitado ya un estadio donde se van a suministrar 10.000 dosis cada semana. El gobierno francés busca acelerar su campaña de vacunación con la apertura de grandes centros de inmunización como este, en el legendario Estadio de Francia. Y es que en el inicio de su tercer confinamiento, Francia abrió su vacunódromo más emblemático, en el campo donde su selección ganó el Mundial de 1998 frente a Brasil. Aprovechando unos 2.000 metros cuadrados de espacios subterráneos normalmente dedicados a la celebración de eventos, el objetivo es vacunar a 10.000 personas a la semana, en un país en el que ya han muerto 97.273 personas por la COVID y siguen aumentando los pacientes en las UCIs. Desde el gobierno ponen de ejemplo el Coliseo de Saint-Denis como símbolo de la aceleración de la campaña de vacunación, más lenta que en países vecinos como el Reino Unido. Y en Beijing, en China, comienzan a instalarse en las calles, se ven estas guaguas que se desplazan por las ciudades para seguir con el plan de vacunación masiva. Evitan que las personas tengan que desplazarse lejos de sus casas para acceder. Se hace un reconocimiento facial, control de temperatura y dentro pues están ya habilitados los puestos de vacunación. Y en Ecuador se repiten los problemas en el sistema de vacunación, no está funcionando bien. El último ocurría ayer con personas mayores convocadas por SMS a un punto de vacunación que no estaba habilitado. Esto ha provocado una enorme indignación. Por favor, que ya no se burlen más. Es la indignación de decenas de adultos mayores, que mediante un mensaje fueron notificados por el gobierno para ser inmunizados en contra del COVID-19 este martes. Como siempre el engaño, siempre la mentira,
pero esto no se acaba nunca. Por favor, debe haber un poco más de respeto. La inconformidad crecía, pues varios con mucho esfuerzo llegaron incluso desde parroquias lejanas. Me dijeron que venga a vacunarme. ¿Qué nos tienen haciendo burla? ¿Tenemos tiempo para desmayarnos tal vez? ¡Por favor! Luego los ánimos se encendieron. Esto obligó a los militares a salir y explicar que la inmunización no está manejada por las Fuerzas Armadas. Se planificó y está así planificado con el Ministerio de Salud continuar con la vacunación el día miércoles y jueves. Hoy día nunca había vacunación en la universidad. Los ancianos y sus familiares justificaban su reacción porque muchos de ellos acudieron desde las 7 de la mañana y debieron esperar en las veredas en pleno sol por más de 5 horas. No, pues señores del Ministerio de Salud, por favor, más respeto, más consideración. Es la segunda vez en menos de una semana que se reportan problemas en el proceso en Pichincha. Circunstancias similares ocurrieron el 1 de abril en un colegio del norte de Quito. En Brasil las cifras siguen siendo sobrecogedoras. Solo ayer se registraron 4.200 muertos. Ante esta situación, en Sao Paulo se habilitan explanadas como cementerios improvisados y se permite la celebración de funerales nocturnos. Las imágenes y los sonidos son estos. En ese país las unidades de críticos están desbordadas, los casos de contagios no paran de crecer y el ritmo de vacunación es lento. Beatriz Correia nos da la última hora desde Brasil. Como una pesadilla que parece sin fin, Brasil alcanzó este martes un nuevo récord de muertes por COVID-19. Por primera vez, el país registró más de 4.000 muertes en 24 horas. El total de víctimas llega a 337.000, con 13 millones de infectados. En las próximas semanas, Brasil puede atravesar un escenario aún más sombrío, con los hospitales desbordados, la vacunación avanzando a paso lento y el gobierno de Jair Bolsonaro rechazando la aplicación de un cierre nacional debido a sus impactos económicos negativos. En São Paulo, el estado más desarrollado de Brasil, el 90% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Por acá, autoridades se han visto obligadas a autorizar entierros nocturnos y contratar autobuses escolares para el traslado de los cuerpos. Desde São Paulo, Beatriz Correa para Televisión Canaria. Según la ONG Médicos Unidos Venezuela, más de 400 trabajadores de la salud han fallecido por coronavirus allí en ese país. Precisamente han querido denunciar este hecho y reclaman la falta de vacunas. Una decena de estudiantes de medicina se concentraron a las puertas del Hospital Universitario de Caracas, de esta forma, con esas bolsas de basura, representando a los facultativos fallecidos. La concentración terminó con enfrentamientos entre partidarios de Maduro y los propios estudiantes. Manifestaciones en la calle también de los trabajadores de la salud en Perú, protestas por las condiciones laborales y salariales que mantienen mientras están inmersos allí en la segunda ola de la pandemia. El colectivo ha exigido allí en Lima más camas UCI, más dosis de vacunas. El mes de marzo fue el de mayor mortalidad por COVID en Perú desde el inicio de la pandemia, con casi 200 fallecidos diarios. Esto es Italia. Los empresarios de la restauración han protestado frente al Parlamento, piden al gobierno que se les permita reabrir después de meses cerrados por las restricciones para frenar los contagios. Protestas que acabaron con duros enfrentamientos con la policía en Roma. También en Nápoles, cientos de vendedores ambulantes cortaron hasta 3 kilómetros de la autopista. Denuncian que llevan meses sin ingresos.
Y en nuestro repaso queremos también ver cómo está la situación en Polonia, donde se enfrentan actualmente allí a una tercera ola de la pandemia, con récord diarios de nuevos casos. La semana pasada, 35.200 positivos en un solo día. Se esperaba ese repunte de cifras en un país en los próximos días después de los festivos de la Semana Santa. Allí reside pues nuestro invitado, que es Sergio Chao, es canario, fue compañero de esta casa hace ya algún tiempo, así que lo saludamos hoy desde Canarias. Sergio Chao, bienvenido. Hola, Marta. Nos atiendes hoy desde la ciudad de Poznań, que por cierto es una de las que estaba con malos datos hace unos meses, al arranque del año. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Pues sí, en el arranque del año hubo muchísimos casos, en febrero bajó un poquito y ahora hasta la semana pasada tuvimos esos 30.000 casos, bastante duros. Justo esta semana ha habido un poquito menos, pero se cree que es porque tienen que contabilizar todo lo de Semana Santa. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va la cosa, Sergio, porque imaginamos que la situación en Polonia se puede asemejar a la que se vive en el resto de Europa. ¿Cómo se toma la población, las restricciones en ese país? ¿Cómo lo están viviendo? Pues bueno, las restricciones no se las toman tan seriamente, yo creo, como en España, que estuve allí hace un mes y pude ver una diferencia bastante, porque en Polonia en realidad nunca hemos tenido un estado de emergencia como en España, o sea, no hay fases. Solamente hay o restricciones o no. Entonces, pues las empresas, por ejemplo, no tienen las ayudas, no existe el ERTE aquí. Entonces, pues hay muchos problemas con las empresas aquí. Y decías que no hay esas medidas tan restrictivas. ¿Y cómo cumplen los ciudadanos en cuanto, por ejemplo, a lo básico que aquí ya tenemos pues asumido de llevar la mascarilla en cualquier momento, incluso fuera, hasta en la playa, están diciendo y todo? Bueno, aquí en las zonas verdes, por ejemplo, lo que es bosques y parques, no es obligatorio llevarlo. Es verdad que tenemos lo de, creo que son 5 personas, a veces cambia entre 5 y 6 personas, no puedes hacer un grupo. Y la mascarilla supuestamente hay que llevarla en todos sitios, pero yo veo aquí que un 80% de la gente la lleva y mucha gente la lleva pues, por no tener problemas. Aunque la policía no está poniendo multas del todo, eso es verdad, como en España, entonces creo que eso es lo que ha hecho que la gente esté un poquito más calmada respecto a eso. Un indicador siempre de cómo está la situación tiene que ver con los colegios, con el día a día. En el caso de Polonia hay diferencias por regiones, ¿están funcionando con normalidad? Hubo diferencias por regiones, pero ahora ya toda Polonia está en rojo y todos los chiquillos están en casa, o sea, están recibiendo clases online, universidades también, desde hace, creo recordar, unos 3 meses, puede ser. Y solamente las guarderías son las que están abiertas. Efectivamente, y luego están los trabajadores. Imaginemos que será una apuesta por el teletrabajo en la medida de lo posible, como está pasando en muchos puntos de Europa, ¿no? Sí, muchísimo. Desde finales del año pasado se votó por el teletrabajo todo lo que se pudiera hacer. Hay muchísima gente trabajando desde casa. Los padres les han hecho un llamamiento para enseñar a sus hijos también, o sea, ayudarles con las clases online. Hay muchos padres con varios hijos que tienen más trabajo en casa que cuando se iba al trabajo. Y ahí también hay una salida del país también para trabajar el nómada digital, que se llama. Están trabajando en islas como Tenerife, por ejemplo. Hay muchos vuelos a Tenerife y están trabajando desde allí online. Bueno, ellos trabajando aquí, tú ahí, en Polonia, sí. en Poznań. Sergio Chao, un gusto saludarte desde tu tierra, desde Canarias. Un saludo. Igualmente, un saludo a todos mis compañeros. Bueno, pues un saludo para nuestro ex compañero Sergio Chao, que está viviendo en estos días en Polonia. Nos ha contado pues cómo se vive allí. Y siguen llegando españoles, por cierto, desde Marruecos, tras el cierre de las fronteras del país africano. Este ferry que van a ver ha traído a 735 españoles o residentes aquí en España. Es el primer viaje organizado por la Embajada tras el cierre del espacio aéreo y marítimo, que dejó aislados, recordarán, a unos 3.000 turistas. El gobierno español, en colaboración con las autoridades de Marruecos, van a llevar a cabo 2 viajes más esta semana. La compañía naviera que conecta al continente africano con Algeciras ha confirmado ya que ha trasladado hasta el momento más de 18.000 personas. En 3 minutos. Y el director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Sebastián Quintana, ofreció una charla a un centenar de salvavidas, de guardavidas, así se llaman en la provincia de Misiones, en Argentina, sobre la importancia de las campañas de sensibilización y prevención de ahogamientos en tiempos de COVID. Es la segunda ocasión en la que Quintana da a conocer a este colectivo, esta campaña que se generó aquí en Canarias y que tiene una gran repercusión en distintos países de Latinoamérica. A todas y a todos.
Bueno, vamos con otros asuntos. Hoy arranca la declaración de la renta en España. Hacienda prevé devolver este año cerca de 11.000 millones de euros en una campaña que está marcada evidentemente por todos los mecanismos que se aprobaron durante la pandemia. Miguel Vega. Durante los próximos 3 meses, más de 20 millones de contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la renta de 2020, un año marcado por la pandemia y las ayudas extraordinarias del Gobierno para paliar la paralización de la economía durante esos meses. Dos de las más importantes han sido los ERTE y el ingreso mínimo vital. Y aunque la ley del IRPF recoge que aquellos que cobren menos de 22.000 euros anuales estarán exentos de presentar esta declaración de la renta, en este caso, al tener más de un pagador, esta cuantía se reduce a 14.000. Según la agencia tributaria, más de 3,5 millones de personas han estado en ERTE en 2020 y más de 460.000 han comenzado a percibir el ingreso mínimo vital. Según Hacienda, todos ellos, más de 327.000, no tuvieron que presentar la declaración en 2019, pero este año se verán obligados a hacerla. El problema está en que el ERTE no hace la retención oportuna. ¿Vale? Entonces, al no hacer la retención oportuna, durante el ERTE ha ganado más dinero del que debiera y ahora se regulariza y se paga en la renta. Y ante la complicada situación que atraviesan muchas familias en nuestro país, el Gobierno podría aprobar en las próximas semanas las siguientes medidas para ayudar al pago. Entre otras, fraccionarlo hasta en 6 plazos y permitir que ese pago se realice entre los meses de julio a diciembre. Ahora solo se puede fraccionar en 2 pagos, el 60% tras el informe de junio y el 40% en noviembre. Por cierto, este año la devolución va a venir con una polémica, que el fisco elimina las deducciones por ser madre trabajadora a las mujeres afectadas por los ERTE. Este año Hacienda considera que las madres que han estado por meses completos en el ERTE las considera madres no trabajadoras y por lo tanto no van a tener derecho a esos 100 euros de deducción que les corresponden. Y si ya los han cobrado, ahora cuando llega el momento de la declaración los van a tener que devolver. Eso va a ser un gran problema. Y que está provocando, ya les decimos, muchísima polémica. Muchas de estas personas incluso han perdido su trabajo. España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha aumentado el desempleo durante esta crisis sanitaria. En conjunto, en la zona euro, más de 2 millones de personas se han quedado sin trabajo. El paro afecta a casi 2 millones más de personas que el año pasado en la Unión Europea. El desempleo ha crecido un punto porcentual desde febrero del 2020 hasta el mismo mes del 2021. La Oficina de Estadística Comunitaria estima que en esta fecha 15,9 millones de personas no tenían trabajo en los países miembros, de los que 13 millones y medio se encontraban en la eurozona. Con respecto a febrero de 2020, el paro ha avanzado en casi 2 millones de personas en la Unión y en 1,5 millones en los 19 países de la euro. El país en el que más gente se ha quedado sin trabajo este año, Lituania, seguido por España, en donde la tasa de desempleo aumentó 2,5 puntos, la segunda mayor subida interanual de toda la Unión Europea en estos 12 meses. Además, en tan solo un mes, este año la tasa de paro entre los menores de 25 años cayó 1 décima en la eurozona y 2 en los 27 países miembros. El año de la pandemia deja estos datos. Eurostat ha explicado que se basan en los criterios que sigue la Organización Internacional del Trabajo, según los cuales una persona desempleada es un individuo sin trabajo que ha buscado un puesto laboral de forma activa en las últimas 4 semanas. Vamos a volver a Canarias porque hoy ha regresado la tranquilidad al campamento para migrantes de las Raíces. Ayer, se lo contábamos, la Policía Nacional detuvo a 8 personas, 10 resultaron heridos. La ONG que gestiona el campamento ha anunciado que va a expulsar a todos los migrantes que se comporten de manera violenta. Ahora mismo se realiza un trabajo para identificar a los participantes en el altercado vivido ayer y conocer la gravedad de sus acciones. Diariamente las autoridades de la frontera en Estados Unidos, en la frontera sur en concreto, se encuentran con grupos de decenas de migrantes que llegan buscando un futuro mejor en ese país. Celia Mendoza ha sido testigo de cómo actúa la patrulla fronteriza. Sola y sin una idea clara de cuál es su destino final, el lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala. Estaba sola, ya quiero ir con mi papá.
Explicó la menor a La Voz de América mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abram, Texas. Llevo más de un mes. Está muy difícil. Justo en este momento, agentes de la patrulla fronteriza están trasladando a algunas de las personas que fueron detenidas en esta frontera hacia los centros de detención. Como podemos observar, los suben a estas camionetas para llevarlos a estos lugares. Ha sido difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y gracias al Señor pues sufriendo con las chiquitas, pero bendito Dios que venimos aquí pues con bien, con vida, porque hay mucho peligro en veces en los caminos. Relató a La Voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi de 15 años y Mebelín de 11. Fuimos afectados por el huracán, nos dañó nuestra casa y por eso nos venimos, porque la tierra donde el solar que teníamos hizo un gran deslave. La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río. Me dio miedo. Afirmó Mebelín explicando por qué. Se vaya a dar vuelta una lancha. El alivio de esta familia es temporal, ya que ahora inicia un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el título 42, un recordatorio que la frontera está cerrada. Celia Mendoza, Voz de América, Abram, Texas. La crónica que nos ha hecho nuestra compañera de Voz de América, y vamos ahora con otras cuestiones, porque los jóvenes españoles se enfrentan, fíjense, diariamente a un determinado contenido en las redes que incluye mensajes de odio contra muchos colectivos que tienen además mucha carga ideológica y política y ellos no están preparados para asimilarlos. Hoy queremos hablar de un proyecto denominado No More Haters, una iniciativa diseñada precisamente para combatir esos discursos de odio a los que se enfrentan los chicos españoles a través de la red. En este marco se ha hecho pues una investigación sobre los datos y también una app para enseñar a identificar este tipo de discursos a los jóvenes. Vamos a hablar con Eulalia Alemani, que es directora técnica de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, coordinadora del proyecto que junto a Maldita.es y Google.org pues se plantea como herramienta para luchar contra este asunto. Eulalia Alemani, bienvenida. Hola, muchas gracias. El problema es que estos discursos de odio que están recibiendo los chicos muchas veces no los identifican como tal y los asumen con lo que esto significa luego. Claro, aquí hemos visto cuando hemos hablado con estos jóvenes que el problema es que no saben identificarlos. A veces confunden algo que es como un chiste malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el fondo lo que hay debajo es un discurso de odio contra algún colectivo, ¿no? Los colectivos que más sufren, en principio es por racismo, el colectivo LGTBI y todas aquellas mujeres que se declaran feministas, ¿no? Esas son las tres áreas donde más discurso de odio se ve en la red. Sobre todo llegan muchas informaciones, muchos memes, muchas, ya lo decía usted, señora Alemani, bromas que no son tal y que a lo mejor una persona un poco más formada puede determinar, pues no compartir o no hacerse eco de determinado mensaje. A lo mejor los chicos sí que lo pasan pensando que es algo inocuo, ¿no? Claro, ellos demandan formación porque muchas veces no saben identificarlos y piden que se forme, ¿no? Y que haya en cierta medida algunos filtros en las redes para que ellos puedan identificarlo, ¿no? Y por otro lado también nos muestran que cuando leen este discurso de odio y lo leen en las redes les genera muchísima ansiedad y les genera sobre todo miedo, ¿no? Y no ven como muchos mecanismos para que puedan defenderse. Ellos abogan por hacer comunidad, ¿no? Hacer red y ven que hay contramovimientos, ¿no? Y movimientos antirracistas y movimientos, pues todo el movimiento feminista, pero les provoca mucha ansiedad y mucho miedo y no ven fácilmente las maneras de denunciarlo, ¿no? Aparte de bloquear, que no todas las redes lo tienen igual y pues demandan, ¿no? Demandan de la sociedad que realmente pongan medidas para que sea más fácil denunciar este tipo de discursos. Está claro que hay algunas redes sociales que sí van facilitando a lo mejor pues un botón o una opción para denunciar determinados mensajes. La cuestión está en que se utilicen, ¿no? O que se pongan más medios aún. Sí, eso, y sobre todo que haya mucha pedagogía y entre ellos también hay
intentan que haya mucha pedagogía, pero lo ven complicado, y ser activistas. Ellos proponen ser activistas contra estos mensajes del odio. Y precisamente en base a esta investigación, ¿no?, que hemos visto, pues hemos preparado esta aplicación en donde, primero, enseñamos a identificarlo, porque muchas veces el problema cuando eres muy joven a veces es que no ve, o cuando eres mayor, o sea que aquí estamos hablando de los más jóvenes, pero también es un problema que tenemos a nivel social, ¿no? Pues o por ignorancia, o porque no le das la importancia, o porque no tienes empatía con respecto al otro, ¿no? Pues enseñamos a identificar lo que significa ese mensaje de odio y a poder combatirlo, ¿no? Y lo más importante es saberlo denunciar, ¿no? Y saber cómo protegerte frente a ese discurso de odio. Pues era interesante mirar esa aplicación de No More Haters y ver si nosotros mismos somos capaces de identificar esos discursos de odio, y no estamos también, a lo mejor, pues como los propios chicos, está a disposición además de los colegios y también de las familias. Eulalia Alemany, un placer contar con usted esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Animo a todo el mundo a que se descargue la aplicación. Efectivamente. Muchas gracias. Porque muchos podríamos sorprendernos de reproducir esos mensajes que no tenemos identificados. Vamos a ir a Estados Unidos porque continúa el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por el arresto de George Floyd, que acabó en su muerte. En esta ocasión ha declarado el coordinador del Departamento de Policía de Minneapolis. Este teniente dice que la restricción del cuello que aplicó Chauvin no estaba autorizada y dijo que los oficiales están entrenados para hacer justo lo contrario que hizo el detenido, para usar la menor cantidad de fuerza necesaria, y sobre cómo usar la presión en el cuello, esposas y correas. Esto es un tiroteo, se ha producido a las puertas de un centro comercial en Maryland, también en Estados Unidos. Al menos hay 2 fallecidos. El principal sospechoso es un médico del Hospital de la Marina que fue abatido tras huir del lugar y trasladarse a una base militar cercana. Todavía está la investigación abierta. Ha sido detenida la doctora del opositor ruso Navalny tras exigir asistencia médica para este hombre que está en la cárcel, al parecer afectado de coronavirus. Van a ver el momento en el que la detenían. Pedía autorización para poder entrar a examinar a Navalny, acompañada por un grupo de sanitarios. Pero la policía rusa considera esto como una protesta no permitida. No solo la detuvieron a ella, también al resto de sanitarios que iban con ello y a los reporteros que habían ido allí a trabajar. ¿Se imaginan a Putin con 85 años al frente del Kremlin? Es una previsión que puede ser real. Esta semana ha firmado el proyecto para reformar la Constitución, algo que, fíjense, le permitirá presentarse a las elecciones de 2024 y luego de 2030. Ganándola sería presidente desde el año en que fue elegido, desde el 2000 hasta el 2036. Esta es la reforma. Para postularse como presidente debe ser mayor de 35 años y haber vivido en Rusia 25 o más. Eso sí, no se puede poseer doble nacionalidad y tampoco haber tenido pasaporte de otro país en el pasado. Además, la persona que llega a ocupar el cargo tiene un límite de 2 mandatos. Y aquí la excepción: quien haya sido sea presidente puede postularse sin importar el tiempo que haya permanecido en el gobierno. Un cambio en la ley apoyado por el 78% de los votantes, que no solo dijeron sí a que Putin se convierta en presidente vitalicio. También se recoge la prohibición del matrimonio homosexual y otras medidas económicas tildadas de populistas. Además, este anuncio llega cuando médicos y Amnistía Internacional denuncian que el líder de la oposición, Navalny, muere de forma lenta, sin atención médica, en prisión. Y eso es lo que manifiestan sus detractores, que Putin poco a poco busca quedar sin voces opositoras. Hay nuevas imágenes del accidente de la semana pasada entre un tren y un camión. 50 fallecidos dejó, fue en Taiwán. Se aprecia como nada más salir del túnel y realizar una curva. El tren se encuentra con el camión en mitad de la vía y de allí se produce el impacto. Todo apunta a que los frenos del camión no se accionaron correctamente. Un buque de carga holandés está a la deriva a 130 kilómetros de la costa del Mar del Norte. En medio de la tormenta se quedó por una avería así. La fuerza del mar puede hacerlo volcar y provocar un derrame. Va cargado con 4.000 toneladas de petróleo. Su tripulación ya ha podido ser rescatada.
Hoy 7 de abril es el aniversario de la muerte de Domenikos Theotokopoulos, conocido como el Greco, un pintor de finales del Renacimiento, marcó una era, es todo un símbolo, por ejemplo, para Toledo. Y hoy el Museo del Greco convoca a 14 museos europeos que van a mostrar sus grecos de su colección en un directo en Instagram. Bueno, nos vamos a ir ya y lo hacemos con música, con Roxanne, una de las canciones más emblemáticas de The Police. Cumple años el día 7 de abril, la banda británica lanzó al mercado este single. Roxanne, you don't have to put on the red light. Un tema que abrió su impresionante trayectoria musical, fue el primer gran éxito de The Police y con este tema, que tiene ya 43 años, nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias 1. Adiós. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Run!